Bueno, lo primero que yo recuerdo de mi papá, cuando yo estaba en décimo en la normal, mi papá me dijo que él quería que alguno de los hijos fuera maestro o maestra. Y yo le dije que yo le iba a dar ese gusto. Y por eso, a pesar de muchas dificultades que estuve en la normal en el último año, aguanté y terminé en la normal. Mi papá, de la alegría y todo, quiso que yo estudiara licenciatura, que siguiera con la licenciatura. Entonces él mismo me acompañó a la universidad a presentarme, recuerdo él sentado en el Prado esperando, en la Nacional esperando que yo presentara el examen, y al otro día teníamos en Tunja, me acompañó a Tunja, fuimos a presentarme en la universidad y yo lo veía con mucho entusiasmo de ver que yo iba a estudiar licenciatura. Llegamos a Bucaramanga y él era más pendiente de que yo de cuál universidad había pasado, hasta que ya llegaron resultados y él insistió en que yo me fuera para Tunja y empecé mi licenciatura allá. Entonces yo sentía que él estaba feliz de que yo había cumplido uno de sus deseos. Bueno, y la otra es que yo siempre que venía a Bucaramanga, él estaba esperándome para que fuéramos a comer pata al Parque de los Niños. Entonces siempre llegaba y me decía, vamos ya, está lista, vámonos a comer la pata. Pero no contemos porque eso aquí forma el escándalo porque comemos por allá. Entonces yo era la alcahueta, pero también me gustaba ir con él allá a comer pata en el Parque de los Niños. Ya. También cuando te iba a visitar los sábados a llevarte los pedidos de... Él siempre me llamaba cuando iba para Barranca y me decía, no se le olvide tenerme los cigarrillos. Y yo le tenía el paquetico de cigarrillos y teníamos a Pinina, la perrita, que ella era la que me avisaba a mí cuando ya mi papá venía en la portería del Yarillés. Inmediatamente ella empezaba a ladrar, sentía el carro y mi papá llegaba allá, yo ya le tenía sus cigarrillitos, le tenía todo, llegaba a descansar, a almorzar. Era el relax de él llegar a Barranca. Y generalmente yo inventaba algún viaje que tenía que devolverme para acompañarlo y nos veníamos los dos y era mejor dicho, era un viaje largo el que yo me hacía con él porque él era el mochilero más mochilero de todos. Paraba en todas partes, a todo el que estaba en la carretera le paraba para Bucaramanga, y yo papá no. Entonces se bajaba a negociar cuánto, y yo papá ese no le cobre, no, cualquier cosa que me dé para la gaseosa es bien, y así. Entonces esos recuerdos me quedan a mí de que yo viajaba con él largo tiempo y lo disfrutaba de verlo él que le daban cualquier peso y él era feliz de ver que le habían dado por el mochileo. Y ahora que cuando ya se fue, ahora qué sientes tú que heredaste de él, qué sientes tú que él te dejó. ¿Qué me dejó mi papá? Mi papá, la honestidad. Mi papá fue muy transparente toda la vida, la transparencia, él en todo. Nunca lo vimos haciendo un chanchullo, nada. Entonces fue muy ahorrativo, muy organizado en sus finanzas. Y yo pienso que algo aprendí yo de eso y eran lecciones de vida que yo pienso que yo las estoy llevando a cabo. Lo que aprendí de mi papá y de mi mamá, que ellos decían que las pequeñas economías son los grandes capitales. Entonces yo por eso no me doy lujo de cosas costosas porque no puedo, pero sí me doy un gusto en lo que me gusta sencillamente, así como mi papá y mi mamá. Eso. ¿Alguna frase que repitiera mucho? La frase que me causa risa y todo es siempre que uno le decía, papá, pero apúrele, él siempre decía, a mí no me apura sino el rabo.
A mí no me apura sino el rabo, eso era la frase de él y a mí me causaba risa eso, que uno no le puede decir al papá, pero apúrele. No le gustaba que lo apuraran. Y lo que le el amor de él por la poesía. Yo se lo ayudaba a fomentar. Yo tengo las poesías que a él le gustaban, yo las tengo, porque y junto con la nona, yo las escribía y mi papá me decía, Dora, y Chucho le grabó un CD de puras poesías, porque él le dio el nombre de todas las poesías, y Chucho lo grabó y él lo debe tener ahí entre sus CDs de las poesías que le gustaban a él. Entre esas, la que me acuerdo mucho es ¿Por qué me quité el vicio? Que dice, no es por hacer desaires, es que ya no soy del vicio, desde antes que me casara, así, mi papá, esa, vuelva, repítala, póngamela. Entonces, esa la recuerdo mucho. Listo, tía. Listo. Gracias. Muéstремelo. A ver. ¡Ay, ay! ¡Ay!